Bienvenidos a la Escuela Internacional de la Palabra. Esta es nuestra segunda lección del curso a través del Nuevo Testamento. En esta clase estudiaremos el Evangelio de Marcos. Marcos es quien compiló la información para los evangelios de Pedro y otras fuentes. Los evangelios sinópticos utilizan a Marcos como referencia. Por lo tanto, es importante entender el libro de Marcos primero y luego aprender las diferencias entre los otros evangelios. La tradición dice que este libro fue escrito por Juan Marcos, a quien se menciona en Hechos 12:12. La tradición también afirma que Marcos usó los relatos de Pedro o habló con el mismo Pedro. Los eruditos están de acuerdo en que Marcos usó relatos populares de testigos presenciales del ministerio de Jesús. Aunque la fecha exacta de su escritura es un misterio, debe preceder a Mateo, Lucas y Juan. Se escribió entre los años 50 y 75 después de Cristo y se cree que fue el primer evangelio escrito. El libro de Marcos probablemente fue escrito a partir de las tradiciones orales que pasaban por la iglesia primitiva, historias transmitidas sobre Jesús boca a boca. El Evangelio de Marcos mostrará a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, que está viajando por la tierra, obrando milagros, camino a la crucifixión. Marcos, a diferencia de Mateo y Lucas, es principalmente una historia de lo que Jesús está haciendo, no diciendo. No hay mucho discurso en este libro. Miremos a Marcos como una recitación más básica de las historias del Evangelio que tenemos entre los 4 evangelios. Podemos verlo como una obra fundamental que Mateo y Lucas tomarán prestada y a partir de la cual construirán sus libros. Mateo usa el 90% de Marcos en su Evangelio. Lucas usa el 50% de Marcos en su Evangelio. Marcos presenta a este hombre judío, el Mesías, a lo que probablemente sea una audiencia principalmente gentil. Presenta a Jesús como un hacedor de milagros, ocultando su identidad mesiánica. Se le muestra como el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, que vino a servir en lugar de ser servido y a dar su vida en rescate por muchos. Eso lo podemos encontrar en Marcos 10, del 35 al 45. La frase Hijo del Hombre, a diferencia de la creencia popular, es un título secretamente divino atribuido a una figura en Daniel 7, que camina con el Señor, a quien se le llama el Anciano de Días. Marcos es una historia continua que comienza con Juan el Bautista, a diferencia de los otros evangelios. Hagamos un desglose del Evangelio de Marcos. En los capítulos del 1 al 8 habla un poco sobre el anuncio de Jesús sobre el reino. Los capítulos del 9 al 10, Jesús le dice a sus discípulos 3 veces sobre su próxima muerte y resurrección. Los capítulos del 11 al 16, Jesús revela públicamente su identidad como el Mesías sufriente, muriendo por los pecados del mundo. Veamos el capítulo 1. Como dijimos anteriormente, los capítulos del 1 al 8 tratan sobre el anuncio de Jesús sobre el reino. La historia de Jesús en Marcos comienza con Juan el Bautista en el capítulo 1, quien es un hombre excéntrico en el desierto bautizando a la gente. Viste pelo de camello con un cinturón de cuero, come langostas y miel, una figura profética de arrepentimiento como la larga línea de profetas del Antiguo Testamento. Su mensaje acerca de uno más grande que él, que ha de venir, él bautiza en agua, pero el que viene bautizará con el Espíritu Santo. Les enseñaba que tenían que limpiar sus cuerpos con agua antes de encontrarse con la presencia de Dios. Deben ser bautizados antes de entrar al reino y encontrarse con el Señor en carne, cara a cara. Jesús es bautizado por Juan e inmediatamente el Espíritu desciende sobre él. Dios le dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia. En Marcos, Dios le está hablando a Jesús. Luego, el Espíritu lo arroja al desierto durante 40 días para que sea tentado por Satanás, lo demoníaco, donde permanece con las bestias salvajes, los deseos naturales y carnales. Aquí los ángeles, que son la asistencia espiritual para evitar la tentación, le ministran. En otras palabras, fue un tiempo de prueba con profundos beneficios espirituales. El desierto siempre sacará a relucir y aclarará estas tres voces en tu vida: la demoníaca, la carnal y la divina. Juan es arrestado en Marcos y luego Jesús comienza a predicar el evangelio de Dios en Galilea. Eso lo encontramos en el capítulo 1, verso 14. Jesús le dice que el tiempo se ha cumplido y el reino está cerca. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Vemos que la fe en el evangelio es el enfoque principal. Jesús ordena a Simón, aún no mencionado como Pedro en Marcos, y a Andrés que lo sigan, así como a Santiago y Juan, porque los hará pescadores de hombres. Entonces Jesús va a Capernaum y enseña en la sinagoga en sábado. Enseña con autoridad, a diferencia de los escribas. Mientras enseña, un hombre poseído por un demonio lo interrumpe y le pregunta por qué está allí y lo llama el Santo Dios. Jesús ordena al espíritu inmundo que se calle y salga. La gente está asombrada de que Jesús demuestre su poder, ya que no habían visto a nadie hacer eso. El espíritu arroja al hombre a una convulsión y grita fuertemente y luego sale de él, al igual que muchas liberaciones en la actualidad. El tema de Jesús ocultando su identidad prevalece en Marcos. El espíritu inmundo que le obedece hace que se propaguen noticias acerca de él. Su ministerio despega aquí. Va a la casa de Simón y Andrés, sana a la suegra de Simón y pasa el resto de la noche sanando multitudes de personas y expulsando demonios allí. Él todavía no permite que los demonios revelen su identidad. Jesús es impulsado en su camino por el Espíritu. Va a orar temprano en la mañana. Sus discípulos lo encuentran diciendo que todos los buscan, pero él insiste en que su misión es trasladarse al siguiente pueblo a predicar. Jesús ministra por toda Galilea. Un leproso viene a ser sanado por Jesús y Jesús tiene compasión de él, tocándolo, superando el miedo, la naturaleza y el principio inmundo. Él le dice que no le diga nada a nadie, que Jesús lo había sanado, pero el hombre lo hace, lo que hace que Jesús no puede entrar en las ciudades públicamente. Al comienzo del capítulo 2, Jesús está de vuelta en Capernaum. Las multitudes abruman la casa para escucharlo hablar, con 4 hombres excavando el techo para bajar a un amigo paralítico. Jesús, al ver su fe, al ver que ellos oyeron la palabra, que creyeron en su corazón, que Jesús sanaría a su amigo, al ver que ellos hicieron lo posible por llevarlo donde estaba él, que no se paralizaron ante la circunstancia, ¿qué le dice Jesús? Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados, levántate. Los escribas ven esto como una blasfemia, porque para ellos solo Dios podía perdonar los pecados. Jesús en ese momento, por su espíritu, supo lo que estaban ellos pensando. Pregunta si la sanidad de ese hombre es más fácil que el perdón de los pecados. Sana al hombre, alegando esto como de que él es el Hijo del Hombre. Tiene autoridad para perdonar pecados. Este es un indicio temprano de la naturaleza divina de Jesús y su relación con el Padre, con Dios. Jesús va junto al mar y comienza a enseñar. Jesús camina junto a Leví, hijo de Alfeo, un recaudador de impuestos, más tarde llamado Mateo, y llama a Leví para que lo siga. Luego cena con recaudadores de impuestos y pescadores. Marcos indica, ya que esto sigue el relato con Leví, que él quiere hacer de estas personas sus discípulos.
Los fariseos están molestos porque Jesús está comiendo con los pecadores, pero les responde que los enfermos necesitan médico, no los sanos. Él vino a llamar a los pecadores, aquellos que admiten sus pecados, no a los justos. Luego les enseña a los discípulos de Juan y a los fariseos por qué sus seguidores no ayunan. Los asistentes festejan cuando el novio está presente. Cuando él se haya ido, ayunarán. Él compara esta idea del comportamiento apropiado en las estaciones apropiadas con el vino en odres. Los fariseos se interesan más en él y en sus discípulos, condenándonos por recoger a mano el grano en un campo y comerlo en sábado. Jesús les recuerda la historia de David comiendo el pan de la proposición de manos de Abiatar. Aunque el pan estaba destinado únicamente a los sacerdotes, Jesús afirma que el sábado, el día de reposo, fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Declara al Hijo del Hombre, Señor del sábado, nuestro reposo. Como rey y sacerdote, tiene derecho a dar el pan a sus discípulos en sábado. Abiatar le dio el pan a David. Eso lo podemos ver en 1 Samuel 21:6. Jesús le da a sus discípulos la habilidad de recoger el grano en el día de reposo. Las palabras de Jesús tienen más autoridad que las tradiciones de los padres y se enfrentan a la autoridad de los fariseos. En el capítulo 3 continúan los problemas con los fariseos. Jesús desea corregirlos acerca del sábado, sanando la mano seca de un hombre. ¿Es lícito hacer el bien en sábado? Pregunta. Los fariseos lo ven como competencia a su tradición y conspiran con los herodianos, los judíos políticos con influencia, sobre cómo matarlo. Por todo el territorio del antiguo Israel, la gente viene a verlo mientras iba junto al mar. Él todavía sana y silencia a los demonios que intentan rebelarlo. Él va a una montaña, eligiendo a sus 12 discípulos. Eso nos recuerda al Sinaí. Esto es representativo de un nuevo pacto. Los 12 escogidos fueron Simón, ahora llamado Pedro en Marcos, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, antes llamado Leví, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, señalado como el que lo traicionaría. Su familia lo encuentra pensando que se ha vuelto loco, mientras que los escribas dicen que está poseído por Belcebú y que echa fuera demonios por ese poder. Aquí habla por medio de una parábola. ¿Puede Satanás echar fuera a Satanás? La blasfemia contra el Espíritu Santo nunca será perdonada. Su madre y sus hermanos vienen por él y las personas que le acompañan le avisan a Jesús que lo están buscando, pero Jesús se niega a ir con ellos, restableciendo la definición de familia basada en aquellos que hacen la voluntad de Dios. Al comienzo del capítulo 4, Jesús está de nuevo junto al mar, en una barca, enseñando a una gran multitud, un discurso en parábola. Les habla sobre las semillas sembradas en tierras diferentes. Él revela el significado de las parábolas a sus discípulos, pero los de afuera solo escuchan las parábolas. Hay secreto en esta verdad. La semilla es la palabra. El reino es como una semilla que crece. Algunas personas siembran la semilla, otros riegan y otros cosechan. Pero la semilla crece, aunque el que la sembró esté lejos. La semilla es pequeña como un grano de mostaza, que crece hasta convertirse en un árbol poderoso. Salen a Galilea en una barca. Jesús se duerme en el fondo de la barca. Viene una gran tormenta y los discípulos empiezan a inquietarse y piensan que van a morir. Despiertan a Jesús y él calma la tormenta y el mar
hablándoles la palabra, demostrando su poder sobre la naturaleza. Él los confronta por su falta de fe y ellos dicen, ¿quién es este hombre? Comienzan a darse cuenta de su naturaleza. Al comienzo del capítulo 5 van al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, donde un endemoniado habita en cuevas, cementerios y está siempre gritando y haciéndose daño con piedras. El endemoniado corre hacia Jesús, clamando su identidad y rogándole misericordia. Sabe lo que es Jesús y le teme. Jesús, al oír que en él hay una legión de espíritus, una legión son 6,000 espíritus, les manda salir. Los demonios piden ir a los cerdos y Jesús está de acuerdo con eso. La manada de cerdos se lanza al precipicio y se ahogan. El hombre regresa a Decápolis, una comunidad mayormente gentil. Lo deducimos por la presencia de los cerdos en la región. Por lo tanto, los judíos aquí están helenizados. Jesús está acercándose más a los gentiles. Esta historia describe la interacción y la compasión de Jesús por los gentiles. Los cerdos podían ahogarse, pero el hombre no. Incluso la vida gentil es preciosa para Dios. Entran a la barca y Jesús cruza el mar de nuevo. Jairo, el líder de la sinagoga, lo busca para que sane a su hija de 12 años que está muriendo. Una mujer que ha tenido una hemorragia por 12 años, que agotó las finanzas con los médicos, toca el borde de su manto y es sanada. Pueden imaginar esa mujer con una enfermedad que había cargado por 12 años, saber que venía Jesús con sus discípulos y ella no le importó la circunstancia. En el camino a ver a la hija de Jairo, la niña muere, pero aún así Jesús entra y dice que ella solo está dormida. La gente se ríe de él y los hace salir de la habitación y le dice a la niña, Marcos cita en arameo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. En el capítulo 6, Jesús regresa a la casa al comienzo del capítulo 6. Él no es honrado por su propio pueblo. Veamos lo que dice la palabra en Marcos 6:4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Él convoca a los 12, enviándolos en parejas a diferentes ciudades a predicar y a hacer milagros como Él los ha hecho. La gente, incluido Herodes, comienza a preguntarse quién es Jesús. Juan el Bautista resucitado, Elías, un profeta como los viejos tiempos. Esto desencadena la historia de la decapitación de Juan por parte de Herodes. Herodes finalmente cede a los deseos de su esposa Herodías de entregar la cabeza de Juan después de que Juan la ofendió. Jesús va a un lugar apartado con los discípulos después de enterarse de la muerte de Juan. Una multitud de 5,000 personas es alimentada con solo 5 panes y 2 peces. Los discípulos salen de la barca y Jesús se queda solo en tierra. Al verlos cansados de remar, Jesús camina sobre el agua yendo hacia ellos. Primero piensan que es un fantasma, pero Él calma el viento de nuevo al entrar en la barca. Los discípulos no están recibiendo las palabras con fe. Todavía no entendían lo que Jesús estaba haciendo porque sus corazones fueron endurecidos. Cuando llegan a Genesaret, en este punto, las personas simplemente tocaban el borde de su manto y eran sanadas. Él está sanando constantemente. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Al comienzo del capítulo 7, los fariseos y algunos escribas vinieron de Jerusalén a Jesús. Le preguntan por qué los discípulos no siguen las tradiciones habituales, en este caso, el lavado de manos, porque los veían comer sin lavarse las manos. Jesús los reprende diciendo que Isaías habló con ellos.
honra a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de Él. Enseñan como doctrinas los preceptos de hombres. Marcos 7, del 6 al 7, dice lo siguiente. Respondiendo Él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús dice que la tradición de sus antepasados se utiliza para desobedecer la ley. Escondían el dinero mientras sus padres morían y lo recuperaban cuando sus padres fallecían para evitar gastarlo en sus padres ancianos, diciendo que estaban siguiendo la ley. A partir de esto, Jesús enseña que el pecado viene de lo que sale del corazón, no lo que entra por la boca. Jesús tiene compasión de la hija de la mujer sirofenicia y abre los oídos de un hombre sordo y mudo. Jesús está mostrando a los discípulos la sabiduría de Dios en una mujer gentil. En los capítulos del 8 al 10, Jesús le dice a sus discípulos 3 veces acerca de su muerte y su resurrección. El capítulo 8 comienza con Jesús usando 7 panes y unos pocos pececillos para alimentar a 4,000. En la ciudad de Dalmanuta, los fariseos buscan una señal del cielo por parte de Jesús. Él dice que son malvados y que no se les dará ninguna señal. No menciona a Jonás en Marcos. Lo que buscaban era tentar a Jesús. Luego fueron a Betsaida, donde Jesús sanó a un ciego tras 2 imposiciones de manos. Aquí las cosas cambian en Cesarea de Filipo, donde Jesús finalmente le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que Él es? Dicen Juan el Bautista, Elías, y otros dicen que es un profeta. ¿Quién dices que soy? Y Pedro contesta: tú eres el Mesías. A partir de aquí, Jesús comienza a enseñar a sus discípulos en privado acerca de cómo Él debe sufrir, morir y resucitar, siendo rechazado por el establecimiento religioso. Los discípulos no entienden que esto debe suceder. Es por eso que Él ha estado escondiendo su identidad. Los discípulos piensan que Jesús matará a los romanos y hará de Israel una nación más grande. Pedro reprende a Jesús por lo que estaba diciendo de su muerte, y Jesús lo reprende a él por ver las cosas del punto de vista humano. Le dice a Pedro que ha venido a morir. Si quieres seguirlo, debes hacer lo mismo. No puede ver que él no viene como un Mesías militante. Su misión es diferente de las expectativas de todos. 6 días después, Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto y se transfigura. Su apariencia cambia. Después aparecen Elías y Moisés y conversan con Jesús. En ese momento se forma una nube desde la cual una voz dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Jesús les habla a estos 3 discípulos sobre su muerte y les dice que Elías ya ha venido primero. Cuando regresaron a donde estaban, vieron que los otros discípulos de Jesús no pudieron expulsar los demonios de un joven poseído por un espíritu que no le permitía oír ni hablar. Jesús se molesta, les dice que no tienen fe y que todas las cosas son posibles para Dios. Jesús echa fuera ese espíritu. Jesús nuevamente predice su muerte y resurrección y les dice a sus discípulos que todo aquel que lo reciba a Él, recibe al Padre. Jesús advierte a sus discípulos que no detengan a los que están a su favor en contra del pecado. Les dice: andad en justicia y sed sal que conserva su sabor. Mateo ampliará este concepto. El comienzo del capítulo 10, Jesús viene a Judea, más cerca de Jerusalén, y de aquellos que quieren matarlo. Los fariseos le preguntan sobre el divorcio. Él afirma que la política de Moisés se debió a la dureza de corazón de la gente. La intención de Dios siempre fue
preservar la familia. Al unirse hombre y mujer, una sola carne son. Y lo que Dios ha unido, no lo puede separar el hombre. Jesús entonces bendice a los niños, diciéndole a sus discípulos que les permitan venir a Él. Un joven rico se le acerca y le pregunta, ¿cómo conseguir la vida eterna? Jesús cita 4 de los 5 mandamientos sociales, de los 10 mandamientos, omitiendo el codiciar las posiciones de su prójimo. El joven dice que ha guardado estos mandamientos. Jesús no citó el mandamiento de codiciar. Jesús le pide que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres. El hombre no está dispuesto a hacer eso. No estaba dispuesto a dejar todo atrás por seguir a Jesús. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Jesús dice que cualquiera que deje atrás lo que tiene para el reino recibirá 100 veces más, incluyendo persecuciones y también la vida eterna. Jesús nuevamente profetiza su muerte y su resurrección. Santiago y Juan quieren ser sus siervos preferidos y acceden a beber su copa. Todavía no están entendiendo su propósito, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ciego Bartimeo recibe la vista en Jericó mientras clamaba, Jesús, Hijo de David, cuando él se encontraba afuera de las puertas de Jericó, que estaba sentado, postrado, se cubría con un manto porque había días en que había el tiempo, el clima estaba mal, pues él se cubría con un manto. Pero cuando él escuchó que venía la multitud, él pregunta y dice, ¿quién está viniendo? Y la gente le dice, es Jesús, es Jesús. ¿Y qué hizo Bartimeo? Bartimeo se levantó, soltó el manto y siguió caminando en busca de Jesús. ¿Qué hizo? Dejó atrás la vida que tenía. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él clamó, Jesús, Hijo de David, y la gente y la multitud quería callarlo y no querían que él se acercara. Sin embargo, el Señor sanó al ciego Bartimeo. ¿Estás tú dispuesto a dejar atrás tu vida, la vida que has vivido en el mundo, el pecado, las cosas que te atraen, la idolatría, para seguir a Jesús? Es una pregunta que hoy te hago, mi hermano. ¿Estás tú decidido a dejar todo atrás por seguir a Jesús? En los capítulos 11 y 16, finalmente revelan públicamente a Jesús como el Mesías sufriente, muriendo por los pecados de muchos. Al comienzo del capítulo 11, Jesús finalmente llega a Jerusalén, la ciudad donde sus enemigos lo acechaban. La gente extendía sus abrigos, ramas frondosas, gritando, Hosana, Hosana, bendito sea el reino venidero de nuestro padre David. Mientras Jesús cabalgaba sobre un pollino, piensan que él está a punto de hacer una declaración de poder militar con ángeles que vendrán a apoyarlo. Llegando a Jerusalén, Jesús visita el templo y saca a todos los comerciantes y cambistas que habían convertido el templo en un mercado. En el mismo capítulo es cuando Jesús maldice la higuera, que solo tenía hojas y no daba fruto. En el Evangelio de Marcos, él se aleja de la higuera. En el de Mateo, el árbol muere inmediatamente. Los jefes de los sacerdotes y los escribas ahora le temen más y quieren deshacerse de él. Por la mañana, al salir de ese lugar, ven que la higuera maldita se había secado de raíz. Esta es una imagen del templo, que ha pasado su tiempo y ya no produce fruto. ¿Estás tú produciendo fruto? El significado de interpolaciones es intercambiar una historia entre otras dos para dar implicaciones interpretativas. Jesús conecta el templo con la higuera. Esta temporada ha llegado a su fin. Jesús les recuerda que si creen y si dicen a este monte que sea arrojado a la mar,
sucederá. Pero sí es importante que al orar te asegures de haber perdonado cualquier ofensa en contra de tu hermano. Jesús visita de nuevo el templo. Los principales sacerdotes y los escribas preguntan de dónde viene su autoridad. Jesús les pregunta de dónde viene la de Juan el Bautista. Ellos no contestan y él tampoco. Todo el pueblo honraba a Juan y pensaban que era un profeta. Así que los sacerdotes no querían responder delante de la gente. Al comienzo del capítulo 12, Jesús cuenta la parábola de los labradores. Cuenta la parábola de un hombre que plantó una viña y la arrendó a labradores. Envió esclavos para recibir la cosecha, pero cada uno fue golpeado, despedido y eventualmente incluso asesinado. Finalmente, envía a su hijo amado, a quien matan, pensando que pueden tomar su herencia. Jesús pregunta, ¿qué hará el dueño? ¿Destruirá a estos hombres y dará la viña a los otros? Ellos sabían que él estaba hablando de ellos. Grupo tras grupo están tratando de meterlo en problemas delante de la gente. Fariseos y herodianos tratan de capturarlo con un insulto al César: los impuestos. Jesús responde inteligentemente: la moneda tiene la imagen del César. Dar al César lo que es del César, lo que lleva su imagen, pero dar a Dios lo que es de Dios, lo que tiene su imagen. En otras palabras, nosotros mismos. Los saduceos se acercaron a él y le dicen la historia de los 7 hermanos que se casaron con la misma mujer. Los corrige en su creencia acerca de la resurrección. Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Eso lo vemos en el versículo 27. Jesús entra en una conversación con uno de los escribas acerca del primer mandamiento. Les dice a un escriba el Shema, y amar a Dios y al prójimo es el mandamiento más grande. El escriba está de acuerdo. Jesús se da cuenta que el escriba no está lejos del reino. Hablando de nuevo, en el templo señalaba el hecho de que David puso al Mesías en un nivel divino. El Mesías es mayor que David y aconseja al pueblo a no ser como los escribas, que hacen las cosas solo para que los vean. Jesús habla mucho de la humildad. Marcos lo menciona y Mateo lo amplía. Señala la ofrenda de la viuda como un verdadero ejemplo de virtud. Los fariseos no dan todo desinteresadamente por Dios. Ella, en cambio, ofreció todo lo que tenía, 2 pequeñas monedas llamadas estateros. En el capítulo 13, Jesús da su discurso profético saliendo del templo, sentándose en el monte de los olivos. Él profetiza la destrucción del templo, falsos mesías y guerras por venir, pero estas no son el final. La persecución vendrá a sus seguidores y el evangelio será predicado a todas las naciones. Cuando la abominación desoladora está donde debe estar, los creyentes deben huir de Jerusalén. Esos serán los días de tribulación como nunca se ha visto. Entonces se levantarán muchos falsos cristos. Después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz. Las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo serán sacudidos. Entonces se verá al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Aleluya. Los ángeles reunirán a sus elegidos de los 4 vientos, de los confines más lejanos de la tierra. El versículo 28 les recuerda la parábola de la higuera. Cuando su rama se vuelve tierna y echa sus hojas, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, reconoced que está cerca a las puertas. Marcos está conectando la higuera con el templo final que se construirá, recordando la higuera seca atada al templo, una higuera tierna y joven que no producía fruto.
¿Habrá otro templo construido, pero no dará fruto? Esta generación de la higuera no pasará hasta que no sucedan estas cosas. Jesús les ordena, estén alerta. No sabemos cuándo llegará el momento. Al comienzo del capítulo 14, las fiestas de la Pascua y los panes sin levadura están a 2 días de comenzar. Los principales sacerdotes, los escribas, buscan matarlo. Estando en Betania, Jesús y sus discípulos comen en casa de Simón el leproso y María, la mujer del vaso de alabastro. Todos se recuerdan, vierte el perfume sobre él. Intentan reprenderla, pero Jesús dice que será recordada donde quiera que se predique el evangelio. No la reprendas, le dice. Ella está discerniendo algo que tú no has visto. Judas sale a traicionarlo con los otros principales sacerdotes. Llega a una sala preparada para la Pascua y él dice que el que está comiendo con él lo traicionará. Dice una bendición, parte el pan y pasa el vino, diciendo, tomen, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tomando la copa dio gracias y bendijo diciendo, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por muchos para remisión de pecados. Jesús no volverá a beber del fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Aleluya. Algo que vemos constantemente en Marcos es que los discípulos no entienden lo que Jesús les está diciendo. Pedro dice que nunca lo negará. Jesús dice que antes de que cante el gallo 2 veces, Pedro lo negará 3 veces. Jesús llega a Getsemaní, llevándose consigo a Pedro, Santiago y Juan. Jesús estaba angustiado. Él sabe que la hora está cerca. Ora para que la copa pase de él, si es posible. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, le dice al Padre. Jesús encuentra a sus 3 discípulos durmiendo. No estaban vigilantes como Él les pidió. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Regresa 3 veces y los encuentra dormidos, sin poder hacer guardia. Él da a entender que son incapaces, pero Él los hará capaces. Judas, al frente de una multitud con espadas y garrotes de los principales sacerdotes, escribas y ancianos, viene a traicionarlo con la señal de un beso. Judas lo llama Rabí y lo besa, tal como les dijo a los sacerdotes que haría. Arrestan a Jesús. Jesús pregunta, ¿por qué lo arrestan en la oscuridad? Cuando Él enseñaba en el templo con las mismas personas presentes. Él les dice que saben que lo que están haciendo está mal, pero es lo que debe pasar para que se cumpla la escritura. Sus discípulos huyen, pero un joven con nada más que una sábana de lino le seguía. La pierde y huye desnudo corriendo después que intentan agarrarlo. Zacarías 13:7 dice lo siguiente: hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. Hay un tema recurrente de Adán y Eva huyendo de Dios en desnudez, pecado y vergüenza. Jesús es llevado ante el Sanedrín, donde se presentan falsos testimonios en su contra. Lo bombardean con preguntas, pero Jesús no les responde. El sumo sacerdote lo conjura por la ley. Entonces Jesús tiene que responder. Le pregunta a Jesús si Él es el Mesías, el Hijo del bendito. Jesús responde, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo con las nubes del cielo. Yo soy el que soy. El sumo sacerdote rasga sus vestiduras y condena a Jesús por blasfemia, vendándole los ojos, escupiéndole y golpeándole con los puños. Pedro,
que seguía a la multitud de lejos, estaba fuera en el patio del sumo sacerdote. 3 personas confrontan a Pedro, diciéndole que él es Galileo y claramente uno de los seguidores de Jesús. Cuando la tercera persona lo confronta, Pedro comienza a maldecir. Si miento, sea anatema, y jura sobre sí mismo que no conoce a Jesús. Él niega conocer a Jesús 3 veces. El gallo canta por segunda vez y Pedro comienza a llorar. Los discípulos nunca iban a ser suficientes. Marcos llama la atención sobre el hecho de que Jesús vino a ser los suficientes. Al comienzo del capítulo 15, Jesús es llevado ante Pilato. Pilato pregunta si él es el rey de los judíos y los escribas lo acusan todo el tiempo. Jesús no se defiende, lo cual asombró mucho a Pilato. Como tradición en un día de fiesta, Pilato debía liberar a un prisionero judío. Pregunta si Jesús va a ser liberado o Barrabás. Los principales sacerdotes agitan a la multitud para exigir la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Para sorpresa de Pilato, quien se pregunta, ¿qué mal ha hecho Jesús? Primero azotan a Jesús, luego los guardias romanos en el palacio lo visten de púrpura, colocan una corona de espinas retorcida en su cabeza y dicen, ¡salve, rey de los judíos!, burlándose de él. Se ve obligado a llevar su cruz. Y Simón de Cirene se vio obligado a ayudarlo. Lo llevan al Gólgota, un lugar llamado la Calavera. Le ofrecen vino mezclado con mirra, pero él lo rechaza. Él es crucificado y sus vestiduras se juegan y se dividen entre los soldados que estaban debajo de la cruz, debajo de él. Los ladrones a su derecha y a su izquierda son crucificados. Otro cumplimiento de la profecía. Los transeúntes se burlaban de él, diciendo que dijo que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. Él ni siquiera puede salvarse a sí mismo, decían ellos, después que él había hecho tantos milagros a esa multitud que ahora lo estaba condenando. Los escribas y los sacerdotes se burlaban de él, incitándolo a que baje de la cruz. En la hora sexta, 3 horas después, cayó la oscuridad. Jesús gritó en arameo, Eloí, Eloí, lama sabatani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando el Salmo 22, una descripción de la crucifixión. Algunos dijeron que estaba llorando por Elías y fueron a buscarle vino agrio, esperando a ver si Elías vendría por él. Es posible que realmente no pensaran que estaba preguntando por Elías, sino que se distrajeron de la realidad que estaba citando un salmo que describía lo que él estaba pasando. Entonces Jesús clamó y expiró. El velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. Un centurión que estaba allí dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Estaban allí lejos María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. José de Arimatea obtiene el permiso de Pilato para tomar el cuerpo de Jesús y entierra a Jesús en su tumba personal. La tumba de un hombre rico, la tumba de un rey digno. 3 mujeres lo vieron mientras lo ponían allí. En el capítulo 16 vemos que cuando el día de reposo llegó a su fin, las 3 mujeres fueron temprano, el primer día de la semana, para ungir el cuerpo de Jesús. Pero se preguntaban cómo harían para mover la piedra. Vinieron y vieron que la piedra estaba quitada, aún era bastante grande. En la tumba encontraron a un joven vestido con una túnica blanca. ¿Se recuerdan? Recordemos que un joven huyó desnudo cuando Jesús fue capturado y ahora un joven vestido esperaba en el jardín.
Jesús ha restaurado la dignidad del hombre. El Cordero de Dios ha quitado el pecado del mundo. Eso lo podemos ver en Juan 1 al 29. Él les dice: no se asombren. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, que ha sido crucificado? Se ha levantado. Él no está aquí. He aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Les dice que se lo digan a Pedro y a los discípulos. Pero estas huyen temblando, corriendo, asustadas. Es probable que aquí terminara originalmente el Evangelio. Pero las adiciones aquí hablan del resto, de lo que ocurrió como se menciona en los otros evangelios, y también de la autoridad de los creyentes. Sin embargo, es probable que aquí lo haya dejado Marcos. Jesús se les aparece en múltiples lugares, pero no todos creen. Se aparece a todos reprendiéndolos por su incredulidad. Les manda a ir por todo el mundo a predicar y les dice cuál es su autoridad ahora. Jesús es recibido en el cielo. Y así termina el Evangelio de Marcos, mis hermanos. Esta fue la clase número 2 del curso a través del Nuevo Testamento. Los espero en la próxima clase. Espero que esta clase haya sido de bendición, así como es de bendición para mi vida. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén.